Hermanos y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Hay alegría en nuestro corazón por continuar escudriñando las características de Dios, como Él se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, lo que Él mismo nos cuenta acerca de sí. Y nosotros por semanas, creo que ya algún mes, hemos estado escudriñando, prestando atención a cada una de las descripciones, de las perfecciones o de las virtudes de Dios. Llegamos hace unas 2 semanas atrás a una porción particular, la plenitud, la esencia o la sustancia de Dios. Esta realidad de que Dios es uno, como se lo dijo a los hijos de Jacob, pero siendo una esencia, una sustancia, en la misma se diferencian, se distinguen tres personas. Vimos a Dios el Padre, vimos a su unigénito Hijo amado Jesucristo como Dios. Y debes, amigo, en particular amigos que aún no han creído al Evangelio, debes reconocer a Jesucristo como Dios para tener una imagen clara de Jesucristo. Si tú minimizas quién Jesucristo es, si tú declaras que Jesucristo no es Dios, no estás pronto para salvación, porque estás negando el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesucristo es Dios, Dios el Hijo, y el Dios que se encarnó es uno con el Padre. Pero alguien pregunta, ¿no hablaron de tres personas distinguibles en la esencia o en la sustancia de Dios? ¿Qué nos falta? La propuesta para hoy. Dios el Espíritu Santo. Es lo que vamos a cubrir entre esta semana y la semana entrante, si Dios lo permite. El Espíritu Santo siendo Dios y sus funciones, su tarea, su ministerio, su obrar en esta tierra, como lo hemos dicho anteriormente, será a modo de títulos. Es tan vasto el consejo, en particular en el Nuevo Testamento, hay tanto para compartir acerca del obrar del Espíritu que sería imposible en breves minutos nosotros hacer un estudio exhaustivo. Por ende vamos a hacer cierta selección de escrituras y vamos a procurar, para nuestras vidas, pero también invitar a todo el que lo desee, avance en el estudio, continúe escudriñando este tema tan importante. El Espíritu Santo es Dios. Ahora la declaración es sencilla, pero debe ser defendida con la palabra, pues si no, sería un invento de nuestra parte y tememos inventar cosas. Nos acercamos con respeto a la palabra de Dios. ¿En qué nos basamos para declarar que el Espíritu Santo es Dios? Por ejemplo, invitamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. En el capítulo número 4, Jesucristo tiene un encuentro con una mujer en la región de Samaria y mucha es la enseñanza que obtenemos dicho capítulo, pero vamos a centrarnos en una declaración. En el capítulo 4 de Juan, en el versículo 23 y particularmente el 24 dice así: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando esta mujer preguntó acerca de la adoración a Dios, en qué lugar debía efectuarse, si en el monte o en Jerusalén, Jesucristo quita el foco de atención del lugar en donde adorar, sino la manera en que se debe adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Pero lo importante viene en el 24, o lo que nosotros estamos buscando aprender, que es el comienzo del 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por ende, en esta declaración de Jesús, Jesús nos revela, nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Como lo hemos dicho, es uno con el Padre y con el Hijo. Forma parte de la misma sustancia. Lo que algunos estudiantes de las Sagradas Escrituras titularon la Trinidad. Nosotros lo debemos de reiterar. No existe esa palabra en la Escritura, pero sí existe el concepto, la definición de la palabra. Que Dios es uno en su esencia, en su sustancia, y es tres personas distinguibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo nos cuenta que ¿qué? Dios es espíritu. Espíritu es Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Invitamos a ir ahora a la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo nos va a contar algo semejante en el contexto de la condición general de Israel, de que no le ha amanecido aún la verdad, está el tiempo esperando aún de la gracia de Dios en que les quite el velo
en la falta de conocimiento que tienen a la verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O como se traduce de manera literal, ahora el Kyrios, o el Señor, el Espíritu es. En un tiempo presente, tercera persona del singular, el Señor, el Espíritu es. Por ende, el Espíritu es el Señor, es intercambiable. El Señor es Espíritu y el Espíritu es el Señor. Por ende, el Espíritu es Dios. Si ya hemos defendido la semana anterior que el Señor Jesucristo es Dios, el Hijo, y ahora se nos enseña que el Espíritu es el Señor, ¿qué vemos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Es el Espíritu Santo Dios. No es algo externo al Padre y al Hijo. No es una fuerza o una energía o un elemento creado, ni mucho menos. Es el eterno Dios, sin principio de días, sin fin de los mismos. Es Dios, el Dios real. Uno con el Padre, uno con el Hijo, y hoy añadimos al Espíritu Santo. Esto lo comprendemos en una declaración de Pablo en Primera de Timoteo, que nos contaba acerca de Dios en el capítulo 1 de esta manera. 1 Timoteo 1:17. Dice así Pablo, adorando al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal y que añade invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Dios es invisible? Pues espíritu es. El Dios invisible es espíritu. El Espíritu Santo es Dios, es uno con el Padre, es uno con el Hijo, y el Espíritu Santo, nuevamente afirmamos, es igualmente Dios, forma parte de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios. Dios es Espíritu. Pero ahora queremos afirmar en esta, por así decirlo, segunda sección, luego de brevemente haber declarado al Espíritu Santo como parte de la plenitud de Dios, queremos ahora afirmar que el Espíritu no es una fuerza o una energía, sino que es una persona distinguible en la plenitud de Dios. Tristemente algunos declaran al Espíritu como cierta fuerza, como cierto elemento, como cierta energía que anda en alguna región, como volando, que alguien pueda acceder y obtener. Incorrecto. El Espíritu es una persona, pero a diferencia del ser humano, con el cual nosotros continuamente interactuamos y tenemos presencia tangible y podemos contemplarnos unos a otros, el Espíritu es invisible y a diferencia de nosotros es eterno, no tiene comienzo de días ni fin de los mismos y es perfecto, pues es Dios, Dios Espíritu. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu es una persona? Nuevamente, declararlo muy sencillo, debe ser defendido en las Escrituras. Y vamos a ser muy ágiles, muy concretos, y vamos a hacer alguna citación para que luego algún hermano pueda ir buscando. En el libro de los Hechos tenemos un vasto registro del obrar del Espíritu Santo en el comienzo, en la primitiva iglesia. Cómo el Espíritu Santo ungió a los seguidores de Cristo Jesús para que ellos pudieran cumplir la misión que el Señor les encomendó. Si comenzamos por el capítulo 5 del libro de los Hechos, Lucas registra algo muy interesante en la iglesia. Pasa así, en el capítulo 5, versículo 1 comienza de esta manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Qué notamos aquí? Este matrimonio, comenzando con el esposo, con el hombre, procuró que hacer engañar. Es como se traduce esa palabra mentir. Engañar o mentir, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por ende, el ser humano intenta engañar al Espíritu Santo. Nótese que si el Espíritu Santo fuese una fuerza o una energía, no puede ser engañada. Pero aquí el ser humano intenta engañar o mentirle al Espíritu Santo. El apóstol Pedro claramente nos cuenta que el engaño o la mentira
intentó ser dirigida al Espíritu Santo. Obviamente no se pudo concretar porque el Espíritu es perfecto, lo sabe todo, escudriña mente y corazón, como ya vimos que Dios es omnisciente. Adelantémonos al versículo 9. Ahora Pedro va a hablar, pero con la esposa de aquel que fue su esposo. Ya no lo es porque ha partido de esta tierra. Hace unos instantes, hace unos momentos, partió de esta tierra por su rebelión y su pecado. Y ahora le va a tocar a Pedro a dirigirse a la esposa, Zafira, la esposa de Ananías. Y le dice así. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y luego continúa la lectura. Nosotros no vamos a continuar por un tema de tiempo. ¿Qué le dice a la mujer? La razón, le pregunta, ¿cuál es la razón por la cual procuraron probar, testear, tentar al Espíritu del Señor? Nótese, afirmamos, si fuese una fuerza el Espíritu Santo, ¿cómo puede una fuerza o una energía ser tentada? ¿Cómo puede una fuerza o una energía intentar mentirle? Pero el Espíritu es una persona dentro de la plenitud de Dios. Salvando la diferencia, cuando decimos esta expresión es una persona, es para nuestra comprensión en nuestras limitaciones humanas. O sea, el Espíritu Santo reacciona, interactúa. En este caso se le intentó mentir, no pudieron. Se le intentó tentar, no pudieron, porque Él es perfecto. Adelantémonos dentro del libro de los Hechos, en el capítulo 5, pero ya en el versículo número 32, el Espíritu Santo lo vemos como ¿qué? Un testigo. El Espíritu Santo es un testigo que testifica la verdad. Eso dice el versículo 32, dice así. Y nosotros, este es el apóstol Pedro junto a su consiervo Juan. Y nosotros, los apóstoles, Pedro, Juan y el resto, testigos suyos de estas cosas. ¿De quién? De Dios el Padre y de su Hijo a quien levantó como príncipe y salvador. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Reiteramos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, las cosas sucedidas a través de Jesús de Nazaret, y también el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un testigo. Nótese que las fuerzas o las energías no testifican, pero el Espíritu Santo es un testigo que a través de los apóstoles está testificando la verdad que el Padre mandó a su Hijo Jesucristo para que el ser humano creyese en el Hijo y recibiese el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. El Espíritu Santo es un testigo de la verdad, es un testigo que glorifica al Hijo. En el capítulo 7, en el versículo 51, el siervo del Señor Esteban, este primer mártir de la iglesia del Señor, le dice así a los ancianos de Israel que estaban contendiendo en contra de la verdad. 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta palabra que se traduce resistir tiene la idea, es un término bélico. Tiene la idea de alguien que está en conflicto o en batalla contra otro y se opone. Son fuerzas que se están oponiendo la una a la otra. En este caso, una persona en contra del Espíritu Santo. Una persona ejerciendo su fuerza ¿para qué? Para impedir que el Espíritu haga su obra. Nuevamente, ya vimos que al Espíritu Santo se le intentó mentir, se le intentó engañar, al Espíritu Santo se le tentó, el Espíritu Santo es un testigo y ahora vemos que al Espíritu Santo se le intentó ¿qué? Hacerle oposición o resistencia. Porque el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona invisible. Pero es una persona como el mismo Señor Jesús, es uno con el Señor Jesús, es uno con el Padre. Lo que experimentó el Señor Jesús en su encarnación, ahora se lo intentan hacer al Espíritu Santo, que está habitando en los seguidores de Jesús. Continuemos nuevamente. Hay muchísimas más secciones dentro de este mismo libro de los Hechos acerca del Espíritu. Invitamos, cada uno escudriñe este libro y van a poder cada uno ir destacando cómo interviene el Espíritu, guiando a los apóstoles. Por ejemplo, si nos adelantamos al capítulo 8, una sección magnífica, el Espíritu Santo se va a dirigir al siervo del Señor Felipe y le va a decir esto. En el capítulo número 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esta es una escena conocida para muchos en donde Felipe es
testigo de la verdad, comenzando en los profetas, para con un siervo de una reina, eunuco, el cual creyó en la verdad y obtuvo salvación, la cual es por gracia. Pero ¿qué queremos destacar nosotros? El Espíritu Santo que hizo, dijo a Felipe, le dio una orden con información. Acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué le dio esa indicación? Porque adentro del carro había un ser humano leyendo a los profetas, en particular al profeta Isaías. Y el Espíritu dio dicha indicación a Felipe y notamos que ¿qué hace? Habla con Felipe, se dirige a Felipe y le da esta declaración a modo de indicación. Nuevamente, si fuese simplemente una energía el Espíritu Santo, como algunos en error declaran, ¿cómo puede comunicarse y hablarle directamente a Felipe y decirle exactamente al qué lugar debía ir con una persona que estaba pronta para recibir el Evangelio, el eunuco? El Espíritu Santo es un testigo, como vimos en el capítulo 5, y aquí el Espíritu Santo habla con Felipe y le da la indicación adecuada. Si nos adelantamos en esta misma escena al versículo 39, miren lo que sucede, lo cual es magnífico. Dice así: cuando subieron del agua, ¿quiénes subieron del agua? Felipe y en especial el eunuco que se acaba de bautizar, se acaba de ver inmerso en aguas, dando testimonio de su conversión al Señor, de haber creído al Evangelio y su arrepentimiento de pecados. Cuando ellos, Felipe y el eunuco, se levantan del agua, ¿qué pasa? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, 40, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué acaba de suceder? Si tú conoces el consejo de Dios, tienes como parte de tu esperanza bienaventurada el arrebatamiento de la iglesia del Señor, cuando sean tomados los creyentes del Señor hacia la misma presencia del Señor y sean transformados a un estado de gloria. Felipe vivió un mínimo anticipo de esa experiencia, solamente que no fue llevado al cielo del Señor, sino que fue transportado por el Espíritu Santo de la región donde se encontraba junto al eunuco a esta región de Azoto para seguir anunciando el Evangelio. En un instante, el Espíritu de poder le llevó de un lugar al otro. Por ende, el Espíritu tiene incluso poder para transportar una persona de manera milagrosa. Recordarán algunos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús, dice Mateo, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Nótese que el Espíritu Santo es un transportador de personas y un transportador de manera sobrenatural. Transporta de una región a la otra al instante. Qué magnífica realidad, ¿verdad? Bueno, el Espíritu lo hace posible. Así que cuántas cosas ya hemos visto del Espíritu, como alguien al que se le intentó mentir, engañar, como alguien al que se le tentó, obviamente eso no se llevó adelante, nadie puede vencer al Espíritu de Dios. El Espíritu es un testigo. El Espíritu se le intentó resistir o hacer oposición. Al Espíritu le vemos hablar al siervo del Señor Felipe, y ahora también vemos al Espíritu transportar a Felipe y al mismo Señor Jesús de una región a la otra. Adelantémonos y pasemos ahora ya no al libro de los Hechos, sino pasemos al libro de Efesios. Hay más en el libro de los Hechos, pero no tenemos el tiempo para seguir escudriñando. En el libro de Efesios se nos cuenta esto acerca del Espíritu. Es una orden que se nos da de parte del apóstol Pablo. En el capítulo número 4 del libro de Efesios, en el versículo número 30, dice así el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La orden, ¿cuál es? No contristar. ¿Qué significa esa palabra contristar? Tiene la idea de ofender, causarle dolor a alguien. ¿Quién recibe o experimenta dolor, ofensa, tristeza, sino una persona? El Espíritu es una persona, pero ya hemos declarado, esta es una persona especial porque es Dios, el Dios eterno, el Dios invisible pero vivo y verdadero. Puede ser ofendido con nuestra rebelión, con nuestra conducta inadecuada, siendo creyentes de Jesús, habiendo creído el Evangelio, pero cuando andamos de una manera inadecuada en el camino de santidad, podemos contristar al Espíritu Santo. Y esto, si estamos atentos, denota que el Espíritu Santo, dentro de la plenitud de Dios, ¿qué notamos del Espíritu Santo? Sensibilidad.
El Espíritu Santo es la parte de Dios sensible a nuestro accionar y lo vamos a ver la semana entrante cuando veamos la obra del Espíritu produciendo frutos en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es sensible. Ahora, por favor, presten atención a lo que estamos diciendo porque se puede confundir. Cuando decimos que el Espíritu Santo es sensible a nuestro accionar, no estamos hablando de sentimientos a modo de lo que aprendemos en las películas, de sentimientos de romance. Por favor, erradíquese toda mala idea de lo que estamos planteando. Estamos hablando de la sensibilidad del Espíritu a la verdad y a la práctica de la misma en los que Él habita. Y ya vamos a ver que Él habita en personas. Lo vamos a ver en la siguiente instancia, dentro de unos minutos. Pero el Espíritu es tan celoso de aquellos que fueron redimidos de parte del Hijo para Dios el Padre, que se sensibiliza en la conducta de los mismos. Y Él puede ser contristado, puede ser que reciba experiencia de dolor por nuestro mal accionar. No debemos nunca pasar por alto el consejo de Dios sabiendo que puede el Espíritu Santo recibir dolor de nuestra parte. No debe ser contristado el Espíritu. ¿Y quién es contristado? Una persona. Nuevamente, todos estos pasajes confirman lo mismo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios Espíritu. En el libro de Tesalonicenses, para que lo quiera leer, en el capítulo 5, por el versículo 19, también recibimos la orden de no apagarlo al Espíritu, como un fuego que es extinguido. Cuando nuestra rebelión ya es continua, cuando ya caemos en una conducta, en un hábito de pecado, el Espíritu puede ser apagado, que es la condición más inadecuada para un hijo de Dios estar. Si se apaga el Espíritu en ti, estás en el punto totalmente inadecuado. Porque ¿qué? Como veremos semana entrante, el Espíritu produce justicia, paz y gozo en ti. Si se apaga el Espíritu, olvídate de la vida abundante que Dios ha dispuesto para ti. Estarás en incertidumbre, en afán, en ansiedad y en todo tipo de turbación y dolor. No quieras ser traspasado de muchos dolores. El Espíritu Santo nunca debe ser apagado. ¿Y cómo será apagado el Espíritu? Con nuestra rebelión. Cuando el consejo de Dios no es voz de mando a nuestra vida, no nos produce interés obedecer la palabra de Dios, y cuando andamos en pos de nuestros propios deseos, fírmalo, amigo, tú irás derecho a contristar para luego apagar el Espíritu Santo. Ahora, en unos breves instantes veremos que ese Espíritu habitará en ti o habita en ti si has creído al Evangelio. Y como último de esta sección que estamos defendiendo, que el Espíritu es una persona distinta a nosotros, porque es Dios, Espíritu, pero es una persona, no una energía que anda volando en alguna región del cosmos, del universo, ni mucho menos como falsos anunciadores han declarado. El Espíritu es una persona. Miren el libro de Romanos, en el capítulo número 8, Romanos nos enseña esto. El apóstol Pablo en dicho libro nos dice en el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu Santo es un ayudador. En otro versículo nos cuenta que es un confortador, en otra porción, porque la palabra misma que se traduce como consolador o paracletos nos habla de la opción de confortar. Pero ¿qué vemos? Que Él nos ayuda, es un ayudador el Espíritu, y ayuda en nuestras carencias, en nuestra debilidad. ¿En base a qué es la debilidad? Tenemos múltiples debilidades, pero hay un contexto. ¿Qué tipo de debilidad? El qué pedir como conviene en cuanto a la oración al Padre. No sabemos exactamente pedir lo conveniente. Muchas veces somos toscos en nuestras peticiones. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que, ¿qué aprendemos del Espíritu? Es un intercesor de los creyentes. Nuevamente, ¿quién puede interceder por un creyente? Una persona, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cristo es el intercesor nuestro. Bueno, ahora aprendemos que el Espíritu Santo también es un intercesor nuestro. Sabemos que Cristo es un intercesor nuestro por este mismo capítulo 8, pero versículo 34. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, el Espíritu Santo intercede en nosotros
y en favor de nosotros hacia el Padre. Jesucristo a la diestra del Padre intercede por nosotros y el Padre acepta las intercesiones. Vemos la plenitud de Dios operando a nuestro favor. ¡Qué magnífico es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Si tú aún no has creído al Evangelio, nosotros tenemos para preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Cuál es la razón lógica para tú no creer en Dios? Es lo mejor que puede pasarle a tu vida, creer en Dios. El Padre, escuchando la intercesión del Espíritu, escuchando la intercesión de su Hijo en favor tuyo. ¿Por qué no querrías que Dios, la plenitud de Dios, interceda en tu favor? No tiene lógica la respuesta para decir no. No hay un argumento válido para decir no. Por ende, amigo, te animamos, deja tu pecado, arrepiéntete, cree hoy en Cristo Jesús, disfruta de la intercesión, del favor del ayudador, el Espíritu Santo. Así que, ¿qué hemos visto en estas dos secciones primarias? Vimos al Espíritu Santo, Dios. ¿Y qué más vimos? Que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza que anda en algún lugar del universo flotando, es una persona, pero es la persona de Dios invisible pero real. Ahora, desde ahora y junto con la semana entrante, la propuesta muy ágil para hoy, pero continuará la semana entrante, ¿cuál es la obra del Espíritu? ¿A qué vino el Espíritu Santo a esta tierra? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su gran ministerio? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para que las personas caigan al piso? ¿Es esa la función del Espíritu? ¿Que las personas se caigan? ¿O que las personas rían continuamente? ¿Que el ser humano se convierta en un deportista exitoso y gane fama? Bueno, son algunas de las ideas que personas han declarado. Nosotros no vamos a suponer la obra del Espíritu, vamos a invitar a todos a escudriñar la obra del Espíritu en las Sagradas Escrituras. Y para ello, libro de Génesis, capítulo número 1. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Cuál es su función? ¿A qué está Él abocado? Siendo Dios, Dios Espíritu, ¿a qué está abocado en esta tierra? En el Génesis nosotros creemos que tenemos la hoja de ruta. Esto va a marcar todo el resto del consejo y de esta serie o esta sección en la serie Atributos de Dios, Dios Espíritu. Dice así, Génesis 1, un versículo que ya hemos leído anteriormente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo continúa? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Frenamos aquí. ¿Recuerdan que vimos a Dios como el Dios omnisciente? Que significa Dios sabe todo de todo tema en todo momento. Dios no necesita leer libros, no necesita acudir a conferencias, ni necesita quien le enseñe, le instruya o le otorgue, le adjudique consejo. Él sabe todo de todo tema. También vimos anteriormente a Dios como el omnipotente o el todopoderoso. El Dios que puede hacer todo lo que se propone, no tiene límites. ¿Sí? Bueno, el Dios creador del universo, que no tiene límites, que tiene poder de hacerlo todo y que lo sabe de todo, aquí nos está contando Moisés, el autor terrenal de este libro, nos está contando algo que podría llamar la atención, que el creador creó una tierra con estas características. Una tierra que estaba desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo. Por ende, ¿qué sucedió en la creación de Dios en la tierra? Una tierra sin forma, una tierra en confusión, en caos y vacía, con tinieblas o con oscuridad sobre la faz del abismo. ¿No le llama la atención el Dios que lo sabe todo, que realice una tierra con una característica inadecuada? Porque luego aprendemos en el consejo de Dios esa palabra magnífica, gloriosa hebrea, shalom, que es el plan de Dios, que es shalom, no tiene solo la idea de paz, sino de un estado pleno, un estado que no tiene ningún tipo de carencia o de faltante. El plan de Dios es la plenitud, lo que es bueno, es agradable a sus ojos, pero acaba de crear una tierra sin forma, una tierra con confusión o caos, así se puede traducir la palabra del hebreo, confusión, caos, desorden. ¿Y qué más? Una tierra en donde sobre la faz del abismo hay tinieblas, oscuridad. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un error de Dios? Nosotros absolutamente declaramos, no hay error en Dios, la clave está en cómo continúa la lectura. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas? Lo que viene. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué aprendemos en estos primeros 4 versículos? Sin la presencia del Espíritu que hay, caos, orden, falta de forma adecuada en base al plan de Dios, tinieblas, oscuridad. ¿Cómo se cambia la condición del caos, del orden, de la confusión, de lo que no es adecuado, de lo que es tenebroso, oscuro, para que sea agradable o bueno a los ojos de Dios? ¿Por la intervención de qué? El Espíritu de Dios. Por ende, el Espíritu de Dios está abocado a transformar lo caótico, lo que es de confusión, lo que es sin forma o vacío, lo que es oscuro de tinieblas, para algo bueno o agradable a Dios. Y esto, para los que conozcan el consejo de Dios, es ni más ni menos que la condición del hombre. Porque en el capítulo 3 de este libro de Génesis, ¿qué pasó con nuestros padres Adán y Eva? Desobedecieron la voz de Dios y comieron del fruto del razonar el bien del mal que se les había mandatado de parte del Dios que no miente, que al comer el pecado iba a ingresar a ellos y la muerte iba a llegar a la raza humana. Y lo que le pasó a Adán y Eva al ingestar dicho fruto fue transferido a toda la raza. Y ahora todos los seres humanos, hombre y mujer, nacemos con una condición de caos, confusión, tinieblas, por estar apartados de la presencia gloriosa de Dios. Estamos en el estado inadecuado. Estamos ¿qué? Con nuestra mente entenebrecida, con nuestro corazón endurecido. En nuestra condición hay caos que demuestra nuestra ignorancia de Dios, porque hemos nacido muertos en delitos y en pecados. Desde la planta del pie hasta la cabeza, en nosotros hay pura contaminación, hay podrida llaga, dijo el profeta. No hay cosa buena ni sana en nosotros. Todo eso es el estado de pecado. Y la paga del pecado, la remuneración de dicho pecado, ¿cuál es? La muerte. Y muerte, no solo la muerte física que nos toca una vez que nuestro cuerpo deja de funcionar, sino que muerte es la condición que cargamos a diario. Muerte en cuanto a la separación o la enemistad con Dios, porque somos enemigos de Dios. En nuestra mente estamos bajo la potestad, bajo el principado de Satanás y su reino de tinieblas, y necesitamos ser trasladados de esa condición caótica, de esa condición de confusión, de esa condición tenebrosa u oscura. Necesitamos ser trasladados a la luz, a lo bueno, a lo agradable a Dios. ¿Y quién va a hacer eso? Lo va a hacer el Espíritu, llevándonos a Cristo Jesús. Alguien dirá, ¿cómo hace eso el Espíritu? Bueno, nos quedan muy pocos minutos, podemos básicamente de manera ágil comenzar el tema para continuarlo la semana entrante. ¿Cómo el Espíritu nos cambia del estado de tiniebla, de oscuridad, de caos, del estado de confusión a un estado de luz bueno, agradable a los ojos de Dios? Comienza de esta manera, cuando tú eres incrédulo y el Evangelio se te proclama. Evangelio de Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo. ¿Estamos viendo qué sección? La obra del Espíritu Santo. ¿A qué está abocado el Espíritu Santo? ¿Cuál es su interés? Transformar el caos, las tinieblas, la oscuridad en luz. No que Dios haya tenido error en su creación, Dios no se equivoca, sino que el texto demuestra que su Espíritu interviene en cambiar la condición de lo inadecuado, llevarlo a algo bueno. ¿Qué es inadecuado? Tú eres inadecuado, y en especial yo soy inadecuado en nuestro estado natural. Estamos en la posición incorrecta en nuestro estado natural y nos aguarda un fin de muerte, de calamidad eterna, alejados, apartados de la presencia de gracia gloriosa de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, hace intervenir a su Espíritu. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de la plenitud, el Padre, el Hijo, y hoy vemos al Espíritu en una intervención poderosa para cambiar nuestra condición inadecuada y llevarnos a una posición correcta. En el Evangelio de Juan, Jesucristo enseña esto a sus discípulos, los apóstoles, pero por aplicación esta enseñanza llegaría también a nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 5. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué sería una ganancia, una remuneración que Jesucristo, a quien amaron los discípulos, Dios encarnado, fuese al Padre y no estuviese más con ellos? ¿Por qué es una ganancia o por qué es conveniencia que Él se vaya? Porque si no me fuere, el confortador o el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El confortador, el paracletos, el ayudador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que, ¿qué hace el Espíritu Santo con una persona en su estado natural? La acción de convencer. ¿Qué significa esta palabra convencer? Tiene la idea de presentar pruebas irrefutables, pruebas sólidas de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando se anuncia el Evangelio de la gracia de Dios? Está presentándole pruebas al oyente, pruebas sólidas de que el ser humano que está escuchando esa proclamación está en un estado de pecado, en un estado de tinieblas. ¿Cómo presenta dichas pruebas? A través de la ley de Dios. La ley, que es el estándar de justicia de Dios, a los cuales todos hemos transgredido muchas veces. Esa ley que dice no adulterarás. ¿Y qué significa adulterar? No solamente engañar a la esposa o al esposo, simplemente pensar en otro ser humano con codicia es adulterio para Dios. Todos los hombres somos culpables de ese delito ante la majestad. La ley de Dios dice no matarás. Para Dios matar no es simplemente quitarle la vida física a un ser humano, el enojo ante los ojos de Dios es semejante al homicidio. Todo ser humano se ha enojado con al menos un prójimo. Todos somos culpables de transgredir la ley de Dios. El Espíritu Santo, cuando se proclama el verdadero evangelio de la gracia de Dios, le está presentando pruebas sólidas al oyente que es un culpable de la ley de Dios, que está en un estado de pecado, de tinieblas, que está muerto en delitos y pecados. Y al transgredir la ley de Dios, le convence, le presenta pruebas sólidas y irrefutables que está en injusticia, porque la ley de Dios demuestra la justicia de Dios. Entonces el individuo convencido, persuadido por el Espíritu, ¿de qué? Que le falta la justicia que Dios demanda. Y al estar en un estado de pecado, al estar en injusticia y no alcanzar la justicia que Dios demanda, ¿qué es lo tercero que convence al Espíritu Santo? Del juicio, que es el resultado de las dos primeras. Juicio, que es la condenación merecida de parte del incrédulo. Alguien pregunta, entonces, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo cambie la condición paupérrima de nuestro estado natural para llevarnos a lo adecuado? Pareciera en este caso que vamos a ir a una peor condición. No, mis amigos, no ha terminado la lectura. Continuemos. Cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y qué pasa? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la conexión para que cambie nuestra condición paupérrima a una condición adecuada? Él nos había convencido de pecado, estado natural. De justicia es lo que nos falta, estamos en un estado de justicia. Juicio es lo que merecemos, condenación eterna. Pero como el Espíritu de verdad guía toda la verdad a la persona y glorifica al Hijo, entonces, ¿qué podemos obtener de esto? El Espíritu Santo te convence de tu estado de pecado y te convence de la justicia del inocente Jesucristo, porque Él glorifica al Hijo Jesucristo. La justicia que Jesucristo te transfiere si tú crees en Él. Esa justicia que otorga al resucitar de entre los muertos. Y si tú, convencido de tu estado de pecado natural, creyendo en la obra redentora del Hijo, en la justicia que Él te transfiere por fe, ¿qué obtienes como tercera instancia? Eres exonerado del castigo de ese juicio eterno en el lago de fuego, porque el Hijo cargó con tu pecado
y el Hijo pagó por tus pecados y se hizo acreedor del castigo que tú merecías. Por ende, el Espíritu te persuadió de tu estado natural de pecado, convenciéndote de que arrepientas de tu estado. El Espíritu te persuadió a que creas en la justicia del Hijo y no en tu justicia propia, que no te lleva a ningún lado. Y el Espíritu te convenció de la exoneración del castigo que merecías y que ahora tienes vida en el Hijo. El Espíritu viene a glorificar al Hijo. Es la obra del Espíritu. Cuando llega una vida de fuera del individuo, lo persuadió, lo convenció y le presentó pruebas irrefutables. Y una vez que el individuo es persuadido, una vez que el individuo es convencido y cree, se arrepiente de su pecado y cree al Evangelio de la gracia de Dios y en esta obra magnífica, redentora del Hijo, ¿qué pasa con el Espíritu? Es derramado en dicha vida. Y el individuo ya ahora no tiene al Espíritu como un elemento que le está simplemente convenciendo de su culpabilidad y le está confrontando en su culpabilidad. Ahora al creer tiene al Espíritu habitando en su interior, la plenitud de Dios habitando en él. Y esto no es simplemente una declaración nuestra, sino que es anticipado en los profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de su libro, él había anticipado esto. Dios, usando a su siervo, el profeta Ezequiel, nos había dicho esto. Ezequiel 36, a partir del versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note, amigo y hermanos en Cristo, noten que estos 3 versículos resumen toda esta sección. Dijimos, ¿cuál es la condición natural del hombre? Caos, confusión, tinieblas, oscuridad. ¿Cómo lo vemos aquí en Ezequiel? Inmundicia, idolatría. Dios tiene que intervenir para cambiar dicha condición de corrupción humana. Dios va a limpiar. Dios va a hacer una obra en el individuo y Dios va a cambiar el corazón de piedra, que es un corazón insensible a la voz de Dios, un corazón que no recibe la voluntad y el consejo de Dios, por un corazón de carne. Y Dios se va a encargar de qué hacer: derramar, poner su espíritu, quien es Dios, dentro del individuo. Y cuando el individuo tiene al espíritu en su interior, ¿qué pasa en el versículo 27? El individuo va a empezar a andar en los estatutos, en los preceptos de Dios y a ponerlos como obra. Nótese el cambio de nuestro estado natural: delitos y pecados, idolatría, inmundicia. Y cuando el espíritu ahora está dentro del individuo, andar en los estatutos de Dios, obediencia a Dios. ¿Quién hace eso posible? El Espíritu de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu obrando la plenitud de Dios en la salvación. Ya ahora no fuera, sino una vez que creemos al Evangelio, sellándonos con el Espíritu, derramándonos de su Espíritu, bebiendo de su Espíritu, como también el Nuevo Testamento enseña. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Un espíritu que ahora habita en el interior de la persona, y no solamente en un grupo seleccionado de personas, en la élite del pueblo de Dios, de ningún modo, en toda carne, grandes y pequeños, hombres y mujeres, no importa el color de piel. Todo ser humano que queda el Evangelio de la gracia de Dios recibe el don del Espíritu Santo, la promesa a Abraham de bendecir a las familias de la tierra. Esa bendición es recibir el Espíritu Santo y se recibe solamente por fe al Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos enseñó en el capítulo 1 que el Espíritu es ese sello de garantía de salvación. Miren, Efesios 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué haces cuando oyes el Evangelio? No te alcanza con oírlo, amigo, por favor. Tienes que hacer algo más. Y habiendo creído en él, ¿en qué? En el Evangelio de la gracia. ¿Qué pasa?
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por ende, una vez que tú crees al Evangelio, ya el Espíritu no está fuera tuyo o fuera de ti, declarando tu culpabilidad, sino que ahora habita en ti por la fe, porque el Espíritu es derramado en tu corazón por la fe. Y al creer, tú tienes de parte de Dios un sello, una firma que te adjudica como posesión de Dios. Es lo que significa esta palabra sello. Tiene la idea de derecho de propiedad. Dios estampa en cada uno de los creyentes al Evangelio una firma que dicen posesión de Dios. ¿Tú eres creyente al Evangelio? Perteneces a Dios. Dios te adquirió por la obra de su Hijo Cristo Jesús y garantizó dicha adquisición. ¿Con qué? Con el Espíritu que habita en ti. Tú ahora pasas a ser templo del Dios vivo y verdadero, porque el Espíritu Santo habita en ti. Es magnífica esta enseñanza. El Espíritu en ti, no fuera. En ti por la fe. Para que andes en los estatutos, en los preceptos de Dios. Y es algo más el Espíritu, versículo 14. Es las arras o arrabón de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa esa palabra arrabón o arras? Es el anticipo de pago que Dios hizo por tu vida. Dios anticipó un pago de que tú le perteneces y la garantía de ese pago, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en ti es la garantía que tú tienes de que vas a participar del reino de Dios y que vas a conocer a Dios cara a cara. No es ni tu nombre, ni tu aspecto, ni siquiera tus obras las que garantizan que tú vas a conocer a Dios. Es el Espíritu Santo que habita en ti por haber creído a la obra de Jesucristo, el Redentor de tu alma. El Padre que hace con el Espíritu garantiza tu salvación. Si tú no tienes al Espíritu Santo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice así la Escritura: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo habitando por la fe en su interior aún no creyó al Evangelio. Porque al creer al Evangelio inexorablemente se recibe esta gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual es magnífico, porque solamente a través del Espíritu tú puedes vivir la vida que Dios quiere que vivas y que se cambie esa condición de caos, esa condición de confusión, de tinieblas, de delitos, de pecados, de inmundicia, idolatría, para que Dios diga bueno. Lo que Dios llama agradable, lo que Dios llama luz. ¿Cómo cambiar tinieblas por luz? No la puedes hacer por ti mismo. El Espíritu solamente lo hará en ti. Porque es el Espíritu del Dios vivo y verdadero que cambia la condición inadecuada por la posición correcta. El Espíritu que es vida. ¿Y cómo sabemos que ese Espíritu es vida? Porque así lo enseñó Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo número 7 y estamos prontos para despedirnos. Dice así, Juan en el capítulo número 7. Jesús en el último y gran día de la fiesta, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan ahora nos va a dar la comprensión de qué significa esa vida, esa agua de vida que corre en el interior de la persona. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 16 hace unos minutos? Es necesario o es ganancia para ustedes que yo me vaya para que venga el Confortador. El Confortador es agua de vida en el interior del individuo. ¿Quieres tu vida? ¿Quieres vida abundante? ¿Quieres justicia, paz y gozo? ¿Qué necesitas? El Espíritu de Dios morando en ti. ¿Cómo lo obtienes? No a través de ritos, ceremonias, no a través de obras. ¿Cómo? Por creer al Evangelio de la gracia de Dios. Comenzando con aquella promesa de antaño, 4100 años atrás, que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres bendecido hoy al creer al Evangelio de la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús con el Espíritu Santo, agua de vida. Y lo vemos a el Espíritu como esa agua de vida hacia el final de la revelación del consejo de Dios en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así, Juan,
capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, el cual salía o fluye de un lugar, del trono de Dios y del Cordero. Hay un solo trono en la Nueva Jerusalén. Es el trono de Dios, el Padre, del Cordero, el Hijo. Y del trono que sale, un río de agua de vida. ¿Qué es ese río? Creemos sin temor alguno, es referencia al Espíritu. ¿Qué vemos en la Jerusalén celestial? El trono con el Padre, el trono con el Cordero, el Hijo, y del trono sale el agua de vida, el Espíritu Santo. La plenitud de Dios, amados. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. La invitación para el que lo desee semana entrante, ver más de la obra del Espíritu en los creyentes. Nos resta el deseo que la gracia y paz del Señor sea con todos los que aman a Jesucristo.